Muy buenas Nakamas, ¿qué tal vais? Soy Miguel y bienvenidos a esta nueva teoría que trata sobre el mayor misterio de la obra escrita por Eiichiro Oda. Hoy intentaré revelar qué es el gran tesoro One Piece. Sé que esta teoría es la más difícil de hacer, debido a que es muy difícil cumplir con las expectativas de cada fan, ya que cada uno tenemos nuestras propias ideas y deseos de lo que puede llegar a ser el One Piece. Es por ello por lo que creo que será difícil contentaros con mi propia idea y que os convenza lo suficiente, pero lo que sí me gustaría es que disfrutéis de la construcción de la teoría y que paséis un buen rato. Aunque os diré una cosa, y es que creo que la respuesta a la pregunta de ¿qué es el One Piece? Es más sencilla de lo que esperamos, y quizás haya estado delante de nuestros ojos todo este tiempo. Por último, quiero precisar que todas las traducciones del japonés que veréis a continuación las saco del diccionario online Jisho, y que en adelante, cuando mencione el término One Piece, a veces por contexto se traduce en español como la pieza o la única pieza, en vez del término una pieza. Además, las viñetas que veis con diálogos en español las he traducido todas yo del inglés y del japonés, siguiendo el consejo que me dio el gran Gear 5, porque las traducciones españolas omitían matices que son claves para esta teoría. Dicho todo esto, comenzamos. El gran tesoro One Piece, posiblemente uno de los mayores misterios de la historia de la literatura. Como no podía ser de otra forma, en esta historia de piratas hay un gran tesoro escondido en algún lugar de su mundo que dejaron, por una parte, el primer pirata de la historia, Joy Boy, y posteriormente, el rey de los piratas, Gold D. Roger. Esta noción de la búsqueda de un gran tesoro en las historias de piratas, principalmente viene influenciada por la literatura de piratería del siglo XIX, el cual solía ser uno o varios cofres con oro y muchas joyas. Es por ello que el tesoro arquetípico de los piratas en el imaginario colectivo es el oro. Siguiendo este hilo, he de recordar que tenemos dos aliados del Gran Reino que guardan una especial vinculación con el oro. Por un lado, tenemos el país de Wano, el cual hace cientos de años era conocido como el País del Oro, dicho por Gyokamaru en el capítulo 937, y además, Wano tiene su propia divisa, no usan berries, sino que tienen monedas de plata, oro y platino. Por otro lado, tenemos la ciudad de Shandora, que era conocida como la Ciudad de Oro, y sabemos gracias al capítulo 261 que prosperó hace 1100 años con los Shandorianos, los antepasados de los Shandia. Robin descubrió en el capítulo 272 que todos los libros de la ciudad fueron quemados y que la historia de Shandora fue borrada. En ese mismo capítulo, Robin encuentra un poneglyph que da instrucciones para encontrar la campana dorada, en la que se encuentra el poneglyph que indica la ubicación de Poseidón, y también nos cuenta que el poneglyph de Poseidón fue llevado a Shandora, concluyendo que los Shandia lucharon para proteger dicho poneglyph y que este fue el motivo por el que la ciudad dorada fue destruida durante el siglo vacío. Es interesante también comentar que etimológicamente la palabra oro proviene del latín aurum, que significa amanecer brillante, significado que casa muy bien temáticamente con el concepto del amanecer del mundo, el cual fue mencionado por primera vez por Nekomamushi en el capítulo 809. Más tarde, Pedro, en el capítulo 850, dio su ojo a Big Mom para que le perdonara su vida, pues él estaba seguro de que el amanecer del mundo llegaría pronto, y en el capítulo 877 le dijo a Carrot que sospechaba que Luffy y su banda eran aquellos que los Mink y el clan Kozuki habían esperado durante siglos. Los Mugiwaras serían los que les guiarían al amanecer del mundo. Es por todo esto que creo que el tesoro One Piece tendrá que ver con el oro, tanto de manera literal, un objeto hecho con oro, como simbólicamente, debido a que oro, como os he comentado, etimológicamente significa amanecer brillante. Además, no tenemos claro en qué consiste el amanecer del mundo, pero se da a entender que involucra a los poneglyphs, debido a que la carta de Nefertari Di Lili puede decir dos cosas según la traducción. Los poneglyphs deben ser protegidos o, por favor, protege el poneglyph. Un rugido corta el mensaje, pero continúa diciendo, izad la bandera que traerá eventualmente el amanecer del mundo. Desde que conocimos la existencia de los poneglyphs, la historia de One Piece ha girado en gran medida en torno a su búsqueda, para así descubrir qué sucedió en el siglo vacío, ese periodo de 100 años de la historia que está completamente en blanco. Robin es una arqueóloga historiadora, y en la vida real estos expertos se dedican a reconstruir la historia tal y como fue a partir de los vestigios que descubren, que pueden ser desde cerámica hasta antiguos pergaminos o textos. Desde esta perspectiva, la historia se podría ver como un puzzle que tenemos que ir reconstruyendo a través de los vestigios que se encuentran en excavaciones arqueológicas. Esos vestigios son las piezas de las que disponemos para contar los acontecimientos históricos de manera verosímil y cronológicamente, y en el mundo de One Piece esos vestigios son los poneglyphs, las piedras indestructibles que busca Robin para reconstruir la verdadera historia.
Uno de los mayores misterios de One Piece es descubrir lo que sucedió en el siglo vacío. Esto se descubre descifrando los mensajes que contienen los poneglyphs, como dijo Vegapunk en el capítulo 1114. Por eso, siempre que se nos revela información de aquellos o su posible localización, todos los fans nos volvemos locos debido a que sabemos que estamos un paso más cerca de resolver ese misterio. Hasta donde sabemos, los poneglyphs son enormes bloques de piedra indestructible que cuentan la historia con inscripciones de un idioma ancestral. Están repartidos entre muchas islas a lo largo del mundo. Sabemos que fueron fabricados por la familia Kozuki, una familia de canteros del país de Wano, para pasar una voluntad a las generaciones futuras y que se traduce como texto de la historia. Hay un total de 3 tipos de poneglyph. Los poneglyph instructores, que contienen instrucciones sobre dónde encontrar otros poneglyphs y o las armas ancestrales. Tanto los poneglyph históricos como los instructores son de color azul oscuro. Los 4 Road Poneglyph o Load Poneglyph, cada uno de los 4 poneglyphs del camino identifica una localización que forma un mapa que conduce a la isla final del Grand Line, Laugh Tale, y por último los poneglyphs históricos, que revelan partes de la historia así como mensajes escritos por personas que vivieron hace siglos. A esta categoría pertenece el río Poneglyph. Según Tamago, hay un total de 30 poneglyphs en el mundo, 4 de los cuales son Road Poneglyphs y 9 son Río Poneglyphs. Cada poneglyph histórico cuenta una parte de la historia olvidada hace mucho tiempo, e incluye las 3 armas ancestrales, Plutón, Poseidón y Urano. El río Poneglyph, que se traduce literalmente como el verdadero texto de la historia, es, según Robin, el mensaje que dejan todos los poneglyphs esparcido a lo largo del Grand Line en conjunto. Se rumorea que contiene la verdadera historia del mundo, incluyendo el siglo vacío. Para encontrarlo, uno debe seguir todos los pasajes indicados en otros poneglyphs, y solo se completa al llegar a la isla de Laugh Tale. En conclusión, el río Poneglyph es esencialmente un conjunto de 9 piedras que, cuando se leen una tras otra hasta el final, reconstruyen pieza a pieza, piedra a piedra, la verdadera historia. Robin comentó al leer el mensaje de Roger en el poneglyph de la campana dorada que estaba segura de que Roger encontró los 9 río Poneglyph y que dejó todo su progreso e información escrito en Laugh Tale. Por tanto, queda claro que los poneglyphs son uno de los elementos más importantes y alrededor de los que gira toda la trama de One Piece. Es por todo lo explicado que creo que el One Piece será un gigantesco poneglyph de oro macizo. Muy probablemente hecho de una aleación con el material indestructible del que están hechos los poneglyphs normales, para que aguantase el paso del tiempo, y quizás se me ha ocurrido que esa aleación sea oricalco, el mítico mineral de Atlantis que para los griegos era de mucho valor y al que se le atribuían propiedades especiales. En ese poneglyph de oro se narran los 100 años de historia del siglo vacío que borró el gobierno mundial. Y, haciendo referencia a lo que Nico Olvia le dijo a Robin en el capítulo 396, la historia es el tesoro o el patrimonio de la humanidad. Con un poneglyph de oro se aunarían los conceptos de historia y tesoro, literal y metafóricamente. La historia, como veis, es algo de mucho valor para la humanidad, y de manera simbólica es como un tesoro. Siguiendo las palabras de Olvia, Robin, al derrotar a Yama después de alejar la pelea de las ruinas de Shandora porque él las estaba destruyendo al pelear, dijo en el capítulo 265: «Las ruinas que acabas de arrasar eran un tesoro de un valor incalculable. La historia siempre se repite, pero no podemos regresar al pasado. Eso es algo que tú no entiendes». Una vez más, se hace énfasis del valor que tiene la historia como un tesoro de la humanidad. Como ya he dicho, la historia de One Piece es como un puzzle y cada poneglyph es una pieza diseñada para completar el puzzle de su historia. Sin embargo, en esa historia tenemos un hueco, un vacío de 100 años en el que todos queremos saber qué sucedió. Y el poneglyph de oro sería la pieza, the One Piece, que rellena o completa ese hueco o vacío en la historia. Es la pieza en la que se cuenta la verdadera historia que fue borrada completamente de los libros, así como el divertido cuento de Joy Boy, y también es la pieza que completa el río Poneglyph que se encuentra en Laugh Tale. Y ya no es que lo diga yo, sino que el propio Vegapunk dijo en el capítulo 1114, según la traducción de Manga Plus: «Permítanme que se lo explique, desde hace unos 900 hasta hace 800 años, en un periodo de un siglo, hay un lapso de la historia que está total y completamente en blanco. Lo llamamos el siglo vacío, porque todos los registros de esta época fueron eliminados.
El único medio de conocer esta pieza perdida de la historia es descifrar el contenido de los mensajes que nos han llegado del pasado, los conocidos como poneglyphs, que están esparcidos por el mundo. En español se traduciría más correctamente como esta parte perdida de la historia, pero en inglés es This Lost Piece of History, según la traducción oficial Manga Plus, y en la versión original del japonés la palabra utilizada es también pieza, kire. Es decir, para conocer la pieza perdida de la historia llamada Siglo Vacío hay que descifrar los poneglyphs, y es el poneglyph de oro el que cuenta al completo la verdadera historia del relato del Siglo Vacío. De hecho, el propio Vegapunk consiguió descifrar una serie de textos antiguos y varias piedras de los poneglyphs. Dijo que lo que conocía era una historia incompleta que dura un siglo y que no iba a llenar los espacios en blanco con sus propias especulaciones, así que solo fue a revelar lo que sabía como la verdad. Y como ya he dicho, la única pieza que llena el espacio en blanco del Siglo Vacío es el poneglyph de oro que encontraron Roger y su banda en Laugh Tale. Recordando el capítulo 967 en el que vimos a la banda de Roger llegar a Laugh Tale, en esta viñeta vemos a Roger leyendo lo que parece un papel. Creo que en realidad en ese papel estaba leyendo el calco o gyotaku que hicieron de los grabados del poneglyph de oro, como hizo Brook en Whole Cake o Robin y Law con el poneglyph en Wano, o también lo hicieron los eruditos de Ohara. Pensadlo bien, ¿no os parece que el cómo está planteado llegar a Laugh Tale es como un juego? Primero hay que encontrar los misteriosos poneglyphs, que se dividen en categorías, y serían las piezas de este rompecabezas. Como ya he dicho, unos te dan instrucciones para encontrar otros poneglyphs. Además, para conocer la verdadera historia tienes que encontrar los 9 Río Poneglyphs, y para llegar al último que presumiblemente se encuentra en la isla final, Laugh Tale, primero hay que encontrar los 4 Road Poneglyphs para saber cuál es el camino para llegar a dicha isla. La banda de Roger se rió en Laugh Tale, entre otros motivos, porque se dieron cuenta de que el esparcir por todo el mundo los poneglyphs fue planeado por Joy Boy como si de una macro gincana se tratase, un juego de la búsqueda del tesoro que motiva a la gente a salir al mar para recorrerse todo el mundo y empezar una aventura llena de diversión, así como para conocer la verdadera historia del Siglo Vacío mediante la búsqueda de las piezas de este juego, que como ya he dicho son los poneglyphs. Joy Boy planeó esta búsqueda del tesoro porque confiaba en la propia naturaleza humana de querer salir de aventuras, explorar el mundo y encontrar respuestas a los misterios que tenemos a nuestro alrededor. El mismo Clover afirmó esto en el capítulo 395, cuando dijo: «El pasado pertenece a toda la humanidad. Nadie puede parar el deseo de conocer la historia jamás contada. De todos los hechos que existen en el mundo, el que más deseamos conocer es, por supuesto, el contenido de los poneglyphs y la razón de su existencia». Este juego de Joy Boy también explicaría por qué Rayleigh dijo en el capítulo 1116 su turno de divertirse es este, ¿verdad, Roger? Porque sabía que la intención de Joy Boy de repartir los poneglyphs era un juego para que la gente se divirtiera buscándolo. Pues nada más y nada menos es lo que hacen los Mugis. Luffy salió al mar para vivir aventuras y pasarlo bien. Quiere divertirse y, como dijo en el capítulo 507, si Rayleigh les contaba algo sobre el One Piece, dejaría de ser pirata porque él nunca irá a una aventura que no sea divertida. A continuación, conectaré una serie de cosas que, unidas, creo que os parecerán muy interesantes. En el capítulo 272, Robin encontró un poneglyph entre las ruinas de Shandora, cuyas inscripciones rezaban lo siguiente: «Con la verdad en el corazón y la boca sellada, nosotros somos los que hilamos la historia, con el tañido de la gran campana que se alza en el centro de los 4 altares». Tsumugu significa hilar y mono significa persona. Por tanto, la unión de estos kanjis es la persona que hila, es decir, el hilandero. Pero además es muy interesante remarcar que Tsumugu significa también hilar un cuento o una historia. La traducción que veis a continuación es del diccionario online Jisho, que traduce del japonés al inglés, y spin a tale significa hilar un cuento o una historia. Quién sabe si por eso Oda usó la palabra tale en Laugh Tale para seguir la temática de hilar la historia o el cuento. Sabemos que quienes hicieron los poneglyphs fueron el clan Kozuki de Wano, por lo que las inscripciones de este poneglyph podrían interpretarse como que fueron ellos los que hilaron o tejieron la verdadera historia del Siglo Vacío. Además, como ya he mencionado, a Wano se le conocía como el País del Oro, y tendría todo el sentido que ahí se hiciera el poneglyph de oro. Como veis, Oda utiliza la metáfora de hilar o tejer la historia, que bien podría tener su origen en nuestra cultura occidental en la palabra de origen griego rapsoda, ya utilizada por Homero y que en su significado etimológico se refiere a aquel que teje, que hila un cuento. De modo que cantar y recitar se equipara a la labor de coser, tejer o hilar.
Al principio, el concepto de tejer o hilar estaba unido a la narración oral, pero más tarde estas metáforas pasaron a utilizarse en la escritura con toda seguridad, reviviendo la situación oral original. Por poner un ejemplo, la palabra texto proviene del latín y significa tejido del participio del verbo tejer, y hay que recordar que la palabra poneglyph significa texto de la historia. En relación con esto último, en el capítulo 488 fue la primera vez en la que se nos mostró al completo la letra del famoso Sake de Binks, y nos interesa la siguiente parte, en la que dice Sayonara minato tsumugi no sato yo, que significa adiós al puerto de la ciudad de los tejedores o hilanderos. El significado literal de Tsumugi no Sato es la ciudad de la seda, y la interpretación de un japonés nativo sería la ciudad donde se hace la seda. Sin embargo, la versión oficial de One Piece en inglés lo tradujo como la ciudad de los tejedores. A día de hoy sigue habiendo dudas acerca de la traducción de esta frase, pero unido a la anterior, quizás el pueblo de los tejedores o hilanderos se refiera a Wano, pues fue ahí donde se hicieron los poneglyph, y la gente de Wano, o más concretamente el clan Kozuke, es la que posiblemente se consideraba los tejedores o hilanderos de la verdadera historia. También podría ser que esta frase se refiera a que la banda de Joy Boy fuera a Wano para recoger el poneglyph de oro y embarcarse en su viaje final para dejar el mismísimo One Piece en Laugh Tale. En relación con todo esto, es muy importante mencionar que el término One Piece tiene varias formas de leerse, y para ello haré un resumen de cómo funcionan los siguientes tres sistemas de escritura del japonés. El hiragana es el silabario que se usa para palabras de origen japonés. El katakana es el silabario que se usa principalmente para palabras de origen extranjero. Y los kanjis son caracteres de origen chino que tienen asociado un significado. En el japonés escrito hay una lectura fonética y una lectura con kanji. Es por ello por lo que en los mangas es posible que los autores escriban términos que tengan las dos lecturas diferentes, y la razón de que haya palabras en japonés que puedan tener varios significados. Como veis en este bocadillo del final del capítulo 1121, en el que Vegapunk dijo que el destino del mundo lo decidiría quien tome posesión del One Piece, este término está escrito tanto en hiragana como en katakana. Los caracteres que veis rodeados en rojo están escritos en katakana y fonéticamente se lee One Piece. Por otro lado, los caracteres que veis ahora se leen como Hitotsunagi no Daihijo. Daihijo está escrito en kanji y significa gran tesoro escondido, pero lo interesante está en el término Hitotsunagi debido a que está escrito en hiragana y no en kanji. Es por ello que Oda escribió el término Hitotsunagi de una forma que, usando diferentes kanji que fonéticamente se leen igual, puede tener tres significados. En japonés, lo común es que Hitotsunagi escrito con estos kanjis que veis en pantalla significaría en una pieza. Por tanto, sería el gran tesoro escondido en una pieza. No obstante, si se lee Hitotsunagi con estos kanjis que veis ahora en pantalla, significaría algo así como el hilo o cuerda que une a todas las personas o lo que conecta a todas las personas. ¿Veis cómo todo está unido o hilado? La historia sería el hilo que une a todas las personas o aquello que conecta a todas las personas, tanto del presente como del pasado, y por todo ello el poneglyph de oro que narra la historia del siglo vacío es el gran tesoro escondido que une a todas las personas, más conocido como el One Piece. Además, es que hasta desde un punto de vista algo poético, One Piece es una historia, un relato, cuento o manga que también une a millones de personas de distintos países, religiones y culturas a lo largo de todo el mundo por una misma pasión, el manga escrito por el gran Eiichiro Oda. E incluso cuando Oda ha representado en el manga el río Poneglyph, los ha unido con un hilo luminoso, quizás esto sea una pista más. Y ya no solo esto, sino que hasta Vegapunk en el capítulo 1068, al comentar que había investigado el antiguo combustible que hacía funcionar a Emmet, dijo lo siguiente: imagina cuánto aprenderíamos si ese hilo prohibido de la historia fuera desenredado. Junto con el poneglyph de oro, creo que habrá lógicamente la mayor colección en la historia de tesoros amontonados en un mismo lugar, los tesoros recopilados por Joy Boy y Roger en sus aventuras. Esta recopilación de tesoros en un mismo lugar, en Laugh Tale, haría que se cumpliese el significado del gran tesoro escondido en una pieza, entendido como la unión de todos esos tesoros. Como veis, en esta teoría hemos abarcado dos de los tres significados que puede tener el término Hitotsunagi. Si deseáis saber su tercer significado y lo que creo que implica, suscribiros y estad atentos al canal, pues en cuanto pueda subiré la segunda parte de esta teoría. Ojalá hayáis disfrutado mucho del vídeo y si es así, deja tu like, comparte para que llegue a más gente y lo más importante de todo, déjame tu opinión y dudas en los comentarios, estaré encantado de responderos a todos. Un fuerte abrazo, Nakamas.